Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el curso de razonamiento matemático, el tema sucesiones, para secundaria, que vendría a ser un conjunto ordenado de números de acuerdo a una ley de formación. Dichos números son los términos de la sucesión. Como vemos aquí un ejemplo, ¿sí? Y esto va a cumplir una regla de correspondencia o ley de formación. En este caso, la ley de formación sería más 2, más 2, más 2 y más 2. ¿Sí? Donde también vemos que los términos, ¿cuáles serían? El 1 vendría a ser el primer término, el 3 vendría a ser el segundo término, el 5 vendría a ser el tercer término y así sucesivamente. Bueno, ahora tenemos otro ejemplo, donde nos dan la sucesión 5, 10, 5, 7, 10 y 14, perdón. Y nos piden hallar el término que sigue. Entonces, para hacer eso tenemos que hallar qué regla de correspondencia seguiría. Entonces, en este caso nos damos cuenta que es más 2, más 3, más 4. Entonces, por consecuencia, esto vendría a ser más 5. ¿Por qué? Porque su razón va de en 1, ¿sí? Entonces acá vendría a ser más 5. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería 14 más 5, 19. Bueno, ahora vemos algunos ejercicios para poder ver cómo se resolvería. En el primer ejemplo o ejercicio nos dicen 3, 9, 5, 15 y 11. Y nos piden el término que sigue. En este caso, tenemos que ver qué forma sería la más indicada. En este caso, yo agarré el primero con el segundo, el tercero con el cuarto, y me doy cuenta de que es por 3 y por 3. Entonces, por consecuencia, esto vendría a ser por 3. Entonces, esa es la manera. Entonces, el resultado vendría a ser 11 por 3, 33. Si lo hubiera visto de otra manera, ¿no? El primero con el segundo, después el segundo con el tercero, no hubiera llegado a nada, se podría decir, ¿no? No hubiera llegado a una regla de correspondencia que yo quisiera, ¿no? Entonces, esa es la manera. En el segundo problema, es otra forma de resolver, ¿no? En este caso, agarré de forma intercalada. El primero con el tercero con el quinto y el quinto con el séptimo. En este caso me doy cuenta que es por 2 y por 2. Y la otra forma también que tenemos aquí, la intercalada que está a partir del segundo, es más 4 más 4. En este caso solo nos piden el término que sigue en esta parte nada más. Entonces no convendría hallar con esta regla de correspondencia que está en la parte de arriba. Entonces vendría a ser 8 por 2, 16. Ahora vemos el ejercicio 3. ¿Sí? En este caso sí tuve que hacer todos, ¿no? Para ver cuál sería su regla de correspondencia. En este caso me doy cuenta que es más 3, más 5, más 15, más 17, más 51, más 53. Perdón, eso todavía no se llega a resolver, sino hasta aquí nada más, ¿no? 51. Entonces, queremos ver cuál es el que sumado nos da el resultado, ¿no? Entonces, aquí todavía no vemos una regla de correspondencia clara, ¿no? Entonces, sigamos. Y vemos que, si sumamos, vemos aquí, que nos damos cuenta que primero es más 2, después es por 3, más 2 y por 3. Entonces ahí ya vemos una regla de correspondencia, ¿no? Que es más 2 por 3. Después va a ser más 2 por 3 y después va a ser más 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces acá sería 51 más 2, 53. Entonces el resultado vendría a ser este 93 más el 53 que está aquí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 146. Bueno, aquí vemos dos ejercicios más, ¿sí? Que nos piden hallar el valor de x y y. Entonces, resolviendo, vemos que la manera indicada sería intercaladamente. Aquí 2 y 4 nos damos cuenta que es por 2. 4 y 8 también es por 2. Entonces va a seguir esa regla de correspondencia, que sería por 2.
Ahora en la parte de abajo vemos que al partir del 3 es más 2, que sale 5, 5 más 2 nos da 7 y así sucesivamente. Entonces tenemos que el resultado de x, ¿a qué vendría a ser igual? El 7 más 2 nos da x. Entonces el x vendría a ser 9. En el caso del y, ¿a qué vendría a ser igual? Sería esto igual a este 16 multiplicado por ¿cuánto? Por su regla de correspondencia, que es por 2. Entonces el y vendría a darnos 32. Ahora vemos en el problema 5. ¿Cuál vendría a ser la manera adecuada? A ver, ¿cómo sería? Sería más 1. Después, aunque podría ser acá también más 4, ¿no? Pero tenemos que ver el que nos cumple una regla de correspondencia, ¿no? Si lo ponemos a 4 no va a cumplir. Después vemos menos 3, más 4 y por 5. Entonces ya vamos viendo algo, ¿no? Es intercalado, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, por consecuencia, ¿esto qué vendría a ser? Vendría a ser 6, ¿sí o no? Pero, ¿qué signo vendría a ser? Si también nos damos cuenta, están tres signos, ¿no? El más, el por y el menos. Y después también comienza más por, ¿qué vendría a ser por último? El menos. Entonces, por esto es menos 6. Entonces, cumple dos reglas de correspondencia, ¿no? Son sucesivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se repiten tres signos, ¿no? El más por menos, más por menos. Entonces, por consecuencia, ¿cuál vendría a ser el resultado? Vendría a ser el último, ¿no? 45 menos 6, 39. Ahora vemos la parte de sucesiones, pero ahora literales, con letras. Ya no vemos de forma numérica, ¿no? Entonces vemos el método 1, ¿sí? Entonces para eso, lo que vamos a hacer es esas letras, pasarlos en funciones de números. El A va a valer 1, el B va a valer 2 y así sucesivamente. Y obviamos los compuestos, ¿no? Que es el CH y el doble L, ¿sí? Entonces vemos aquí el abecedario, ¿no? El A vendría a ser el 1 y al final el Z vendría a ser el 27. Por ejemplo, acá nos dicen, ¿qué letra sigue? Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar. El A vendría a ser el 1, el C vendría a ser el 3, el F vendría a ser el 6, el J el 10 y nos piden qué letra sigue. Entonces aquí, como ya lo vemos numéricamente, ya podemos ver una sucesión, ¿no? En este caso, el primero es más 2, después es más 3 y después es más 4. Entonces ya vemos una regla de correspondencia clara, ¿no? Va yendo de uno en uno. 1 más 1, entonces acá vendría a ser más 1, entonces sería más 5. Entonces 10 más 5 sería 15. Y 15 vemos en la tabla, entonces 15 vendría a ser el ñ, ¿sí o no? Entonces por consecuencia el ñ vendría a ser el resultado. Ahora vemos sucesiones literales, que hemos visto anteriormente, pero ahora con un segundo método. En este caso, no es una relación de formación convencional, como hemos visto en la anterior. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros vemos este L lo pasamos, por ejemplo, a números y el M también, así sucesivamente, no vamos a llegar a una regla de correspondencia. Aquí nos vamos a guiar a los conocimientos previos que sabemos, ¿no? Por ejemplo, acá los días de la semana. Pero L viene de lunes, son sus iniciales, ¿no? M viene de martes y así sucesivamente. Entonces, por consecuencia, el último vendría a ser, o el término que me piden vendría a ser ese, que es de sábado. Aquí, esto también no sigue una regla de correspondencia convencional, porque aquí vendría a ser los meses del año, ¿no? Que vendría a ser E de enero, F de febrero y así sucesivamente. Entonces, por consecuencia, el mes que nos piden sería julio, ¿no? Después tenemos otro, que nos dan también números en inglés. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, podría verse diferentes métodos en este caso, ¿no? También podría haberte dado también números pares, ¿no? 2, 4, pero con sus iniciales, ¿no? D de 2, 4, C y así sucesivamente, ¿no? Esto requiere un poco más de razonamiento para darse cuenta en estos casos, ¿no? Ahora vemos sucesiones gráficas.
¿qué nos dicen que es una secuencia gráfica? Es un conjunto ordenado de elementos donde cada uno ocupa una posición en la que se puede distinguir el primero, el segundo, el tercero, etc. Ejemplo, aquí vemos que primero es un palito, después es 2 palitos, después es 3 palitos y por consecuencia el resultado vendría a ser uno que tiene 4 palitos. ¿Sí? Ejemplo 2. Vemos que en la figura está pintado la parte de aquí. Y después vemos en la segunda figura que está pintado en la parte de arriba. O sea, esta figura pintada está yendo de forma horaria, ¿sí o no? Y después seguiría en la parte de aquí, ¿no? Entonces va siguiendo, ¿no?, en esa forma horaria. Y por consiguiente, el último, ¿dónde estaría pintado? En esta parte que está aquí, ¿no? Y lo vemos aquí en esta figura. Entonces, eso sería la respuesta. Entonces, eso también verlo de forma gráfica, ¿no? Ahora vamos a ver 2 ejercicios para que vean cómo se resolvería en esos casos. En el primer caso vemos de forma literal, ¿no? Entonces, ¿cómo sería aquí? Primero lo pasamos, como indicamos anteriormente, con el método 1, lo pasamos a números. El C vendría a ser 3, el E vendría a ser 5, el H vendría a ser 8, el J 10 y el M 13. Entonces, vemos la regla que sigue, ¿no? En este caso es más 2, después es más 3 y más 2, más 3. Entonces nos damos cuenta que sigue una sucesión que regla de correspondencia es más 2 más 3, más 2 más 3 y acá sería más 2, ¿sí o no? Por esa regla de correspondencia. Entonces acá tendríamos 13 más 2, 15. ¿Sí? Entonces ese 15, ¿qué vendría a ser? Si lo vemos en la tabla, ¿no? Ese 15 vendría a ser el ñ, ¿no? Ahora vemos otro ejemplo, pero ahora con sucesión de forma de figuras, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿cuál sería? En este caso esta parte que te dan aquí, estas son las claves, ¿no? Podría ser el 1, el 2, esas son las claves. El problema es lo que está en la parte de arriba, ¿sí? Entonces primero lo dibujamos aquí. Entonces, yo le puse a esta parte pintada abajo le puse A y el de arriba le puse B. Entonces, ¿cómo va a ir yendo esto? Me doy cuenta que primero el A se mueve, ¿no? O sea, el que está abajo se mueve. Entonces se quedaría aquí, de forma antihoraria. Después, ¿qué vemos? Para que haya esta figura. Vemos que el B se mueve para aquí, ¿sí o no? Entonces vemos que se mueve aquí. Y el A pertenece en la misma posición. Ahora, nos damos cuenta que el primero se movió el A, después el B. Entonces, por consecuencia, acá, ¿quién se movería? El A, ¿sí o no? Entonces aquí movemos el A, el de aquí pasaría de forma antihoraria también arriba. Y el B seguiría igual. Ahora vemos que se movió el A. Ahora, ¿quién se movería? El B, ¿sí o no? Entonces el B se movería de forma antihoraria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría la figura? Este B quedaría en la parte de abajo y el A quedaría en la parte de arriba. ¿Cuál sería la respuesta? Sería de esta manera. La respuesta sería el 3 que está aquí, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias.